Continuamos el día de hoy con la palabra y vamos a seguir hablando de hechos de los apóstoles, de los hechos del Espíritu Santo. Pues vamos a ver Hechos capítulo 11 del versículo 1 al 18. Y nos habla así, dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Pero cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo, venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Padre bueno, oramos en el nombre de Jesús para que el día de hoy nos hables con tu palabra en este capítulo 11, del versículo 1 al versículo 18, lo que tú quieres transmitir a nuestra vida, lo que tú nos quieres hablar en nuestra vida, Señor. Habla a nuestro corazón, ministra nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tal vez podemos hacernos esta pregunta, y yo creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado también, y esto es: ¿explica Dios lo que hace? ¿Explica Dios a las personas o a aquel que tiene preguntas lo que Él hace? ¿Explica Dios cada decisión que Él toma? En este pasaje que hemos leído había llegado el tiempo de comprender, pero era una cosa que el pueblo judío debía comprender. Juan 1:11 dice: a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay una gran verdad que está encerrada, de que evidentemente Dios había mandado al Señor Jesucristo para venir a través del pueblo judío. Había creado una gran nación para que a través de la cultura de esta nación y con el conocimiento de Dios venga el Señor Jesucristo. Pero su pueblo le había rechazado y por tanto ahora el evangelio había ido a los gentiles. Y justamente en este pasaje nos muestra cómo se cumple Génesis capítulo 12, versículo 1 al 2, donde le dice Dios a Abraham que él no solamente sería bendito, sino que sería bendición para los demás. Pero pocas veces podemos decir que Dios explica lo que hace. Así que si nos preguntamos y decimos: ¿explica Dios las cosas que hace?, podemos respondernos algunas veces sí, algunas veces no. Porque Dios es soberano, porque Dios es poderoso, y a Él nadie le va a decir lo que Él tiene que explicar y lo que Él no tiene que explicar. Pero la pregunta sigue siendo latente: ¿explica Dios las cosas que Él hace, todo lo que Él hace? Y este tiempo que estaba viviendo la iglesia era un tiempo de cambio, era un tiempo de transición, así como hemos ido hablando anteriormente. Era tal vez el tiempo de hacer un giro, pero los cambios y los giros que se presentan, especialmente en la primera iglesia del Señor, no han de ser fáciles. No han de ser fáciles de asimilar por la misma iglesia del Señor, especialmente por aquellos que forman parte de la iglesia del Señor y vienen del trasfondo judío. Son hijos del Señor que han sido criados en la tradición judía, no solamente por una generación, sino por muchas generaciones atrás. Ahora viene el cambio, ahora viene el giro. El Señor les ha preparado un poco, les ha mostrado que debemos ir hacia el lado gentil, y ahora definitivamente ha usado al apóstol Pedro, y a través del apóstol Pedro ha girado hacia el lado gentil, porque el apóstol Pedro ha ido y ha predicado el evangelio en la casa de Cornelio. La iglesia había incursionado en el pueblo gentil y el apóstol Pedro había sido instrumento juntamente con algunos hermanos para llevar el evangelio a los gentiles. Tal vez muchos de nosotros el día de hoy no apreciamos por qué nosotros disfrutamos de la palabra de Dios el día de hoy. Disfrutamos porque justamente el pueblo judío los rechazó. Y entonces, como ellos los rechazaron, el evangelio ha sido también para nosotros. Pero también no podemos entender la mente de Dios, porque Él lo había planificado muchos siglos atrás que esto iba a ocurrir.
Y entonces Él, a la vez que nos da la libertad a nosotros de decidir y le dio la libertad de decidir a su pueblo, nos dio también a nosotros la libertad de decidir recibir el Evangelio del Señor Jesucristo. Y además, Él en su soberana voluntad planifica que el Evangelio también va a ser para los gentiles. Entonces, pero muchos nos seguimos preguntando, ¿explica Dios lo que hace? Y ¿sabe qué? Este pasaje nos responde y nos dice, a veces sí, a veces no. A veces Dios hace cosas de las cuales Él no nos quiere dar explicación. Es como cuando uno tiene sus hijitos, ¿verdad? Y un hijo le pregunta, papá, ¿por qué yo tengo que hacer esto? A veces no hay una razón del por qué los hijos tienen que hacer esto. Solamente la única razón es porque yo soy papá y tú eres hijo. Yo soy papá y decido por ti en mi mejor juicio. Sé que va a ser lo mejor para ti y tú como buen hijo debes obedecer. Explicaciones realmente no tengo una. La única explicación es que soy tu papá y yo decido por ti. Es la figura que se ve aquí en los hechos. Dios explica lo que hace, a veces sí, a veces no. Y a veces sí puede pasar con nosotros lo mismo con nuestros hijos. Nuestros hijos pueden pedir explicación por algo que nosotros hacemos y a veces podemos explicar. Pero hay cosas que a veces nosotros no podemos explicar a nuestros hijos porque competen a nuestra autoridad como padres. ¿Amén? No pueden decir por qué eres papá, no pueden decir, ya soy papá. O sea, no hay explicación del por qué soy papá. Entonces, aquí podemos ver en el versículo 1 al 3 que la iglesia en Jerusalén, o sea, se entera que los gentiles recibieron la palabra de Dios y cuestionan. Le cuestionan al apóstol Pablo. Hasta cierto punto es legítimo lo que la iglesia está cuestionando, es legítimo. Porque a los judíos se les prohíbe juntarse con los gentiles, eso dice la ley de Moisés, que no se pueden juntar con los gentiles, que no pueden comer con ellos porque los gentiles no se lavaban las manos de acuerdo a la ley de Moisés, al rito de Moisés, porque la ley de Moisés se divide en tres partes, la ley social, la ley ceremonial y la ley moral. Y muchas de estas partes ellos no cumplían porque el pueblo judío estaba acostumbrado a vivir bajo la ley. Entonces le cuestionan al apóstol Pedro, le dice, ¿por qué tú has ido a la casa de un gentil? ¿Por qué siquiera has entrado? ¿Por qué siquiera has comido? ¿Por qué siquiera has estado con ellos? Especialmente, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pedro estaba en la casa de Simón el curtidor? Y de paso te has alojado en la casa de uno que toca muertos todo el tiempo. O sea que estabas impuro ceremonialmente. O sea, tenía muchas preguntas. Cuando le dicen al apóstol Pedro, ¿por qué has hecho esto? Estaban trayéndole un conjunto de prácticas de la ley que el apóstol Pedro, entre comillas, había infringido. Sus preguntas eran legítimas. O sea, la iglesia de Jerusalén, al enterarse que los gentiles recibieron la palabra de Dios, le cuestionaron. Y a veces la iglesia puede llegar a cuestionar a quienes incursionan con la palabra de Dios en distintos lugares. La palabra del Señor nos dice, y el Señor Jesús mandó y dijo que vayamos a predicar el Evangelio a toda criatura. Que vayamos por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Que no seamos selectivos al momento de predicar la palabra de Dios. Que vayamos a todo lado a predicar la Escritura. Pero esta noticia del apóstol Pedro predicando entre los gentiles era una noticia chocante en Jerusalén. Era una noticia que causaba un shock. Es decir, ¿cómo podemos esperar que suceda esto de ti? Esto debido al trasfondo judío, como les decía. Ellos no se les era permitido juntarse con los gentiles. Así que su cuestionamiento hasta cierto punto era legítimo. Estaban pidiendo una explicación por qué el apóstol Pedro había procedido así. A veces, hermanos, es lo que ocurre con la iglesia de Jerusalén. Y ocurre con muchas iglesias también. Y ocurre con las personas también. A veces vemos una situación desde nuestra propia perspectiva. No miramos desde la perspectiva del otro. Por eso yo siempre digo, tenemos dos oídos. Para escuchar ambos lados. Para escuchar ambas direcciones. Y esta es la perspectiva de la iglesia de Jerusalén. Mira, nosotros somos judíos y por tanto, ¿por qué has ido donde los gentiles? Pero menos mal que ellos estuvieron dispuestos a escuchar lo que el apóstol Pedro les va a decir. Y a veces esto pasa también en nuestras vidas, que sacamos conclusiones solamente cuando hemos mirado nuestra propia perspectiva de una situación. No hemos mirado la perspectiva del otro lado de la situación. Y esto es lo que la palabra de Dios aquí está enseñando. O sea, no era aceptable para un judío de pronto actuar como Pedro había actuado, pero
Pedro tenía una poderosa razón, había una explicación detrás de esto. Entonces podemos hacernos otra vez la pregunta, ¿explica Dios lo que hace? No siempre, aunque en este caso sí. O sea, Dios no siempre explica lo que Él hace. Muchos dirán, ¿pero por qué Dios no explica lo que Él siempre hace? Porque Él decide qué va a explicar y qué no va a explicar. ¿Qué piensa que es necesario aclarar y qué piensa que no es necesario aclarar? Pero en este caso, está explicando Dios a través del apóstol Pedro lo que ha hecho. Porque la iglesia legítimamente está cuestionándole a Pedro, le está diciendo, ¿por qué has ido diferente a nuestras costumbres? Hay otro hecho también en la palabra del Señor, cuando Esteban, el primer mártir cristiano, es apedreado por su fe, cuando él dice, ahora veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, y dijeron blasfemia y lo apedrearon. Si usted lee el pasaje, el texto, usted va a encontrar que Dios no explica por qué sucede esto. Muchos dirán, pero si era un hombre de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo, ¿por qué Dios ha permitido que lo maten? Si lo único que ha hecho es hablar la verdad, lo único que ha hecho es decir cosas buenas, eso es todo lo que ha hecho. ¿Por qué Dios ha permitido que lo maten? Muchos llegarán a la conclusión, viendo la cosa desde su perspectiva, Dios es injusto, Dios es malo, Dios no respalda a aquellos que hacen su labor. Pudiésemos llegar a unas conclusiones equivocadas cuando nosotros solamente miramos desde nuestra propia perspectiva. Pero Dios, que ve desde arriba todas las cosas, sabe por qué suceden las cosas y a veces Dios no explica. Eso es lo increíble. Así que si hay cosas que usted encuentra en su vida cristiana y Dios no lo explica, usted piense bien por qué Dios no explica. Hay ciertas cosas que Dios no quiere explicar porque Él quiere que nosotros aceptemos las cosas por fe. ¿Cuándo dicen amén? Porque Él espera que nosotros le creamos. Porque siempre tendemos los seres humanos a preguntar las razones y los porqués de las cosas. Y en este caso, pero en este caso específico, cuando la iglesia de Jerusalén le cuestiona al apóstol Pedro, Dios explica por qué ha tomado esa decisión a través del mismo apóstol Pedro. Pero no siempre Dios explica las cosas, así que Dios espera que nosotros creamos las cosas y hagamos las cosas por fe. ¿Cuándo dicen amén? Hay ciertas cosas que tenemos que aceptar por fe, como por ejemplo que la Biblia es la palabra de Dios. No puedo venir para convencerle con un argumento y decirle la Biblia es la palabra de Dios. Usted me dirá, ¿por qué? Yo se lo voy a decir solamente por fe. Por fe creo que es la palabra de Dios porque cuando leo la palabra de Dios me habla, el Espíritu Santo me ilumina mi corazón y cada día como en un espejo puedo ver mi propia vida. Eso no tiene, ningún libro tiene poder como tiene la Escritura para poder hablarme en mi vida. Yo leo varios libros, pero cuando leo la palabra de Dios, lo primero que leo en la mañana, este libro me habla, los demás libros llegan a la cabeza, este llega al corazón porque me hace ver mi propia vida, todos los días. O sea, no le puedo probar que la Biblia es la palabra de Dios con pruebas humanas, aunque los teólogos han tratado de elaborar las pruebas internas y las pruebas externas de la palabra del Señor. Pero si esas pruebas no le convencen, la única forma de aceptar que la Biblia es la palabra de Dios es por fe. ¿Cuándo dicen amén? Y así hay muchas cosas que es difícil aceptar para la razón, pero nosotros aceptamos por fe. Así que esta vez Pedro sirve como instrumento de Dios para explicar por qué Dios ha hecho este asunto de que ahora ha hecho en la ley de Moisés, les ha prohibido muchas cosas y ahora él mismo le manda a Pedro para poder predicar el evangelio a un grupo gentil. Veamos el verso 14 al 15, veamos un poquito más allá, del 4 al 15, dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles, y las aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda jamás entró en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames común, tú común.
Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado hacia arriba. Y aquí luego llegaron 3 hombres de la casa a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, a quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Este pasaje habla por sí mismo. Pedro no está narrando una historia nueva que no conocemos, está narrando una historia que ya ha pasado en el capítulo 10, pero les está contando cómo ha sucedido, les está explicando el por qué es que él ha ido a la casa de Cornelio, porque si fuese por él mismo, él no hubiese ido nunca a la casa de Cornelio, pero dice que en ese momento él estaba orando en primer lugar, y cuando él estaba orando, recibe la dirección de Dios mediante una visión o éxtasis. Y ahí le muestra un lienzo, él empieza a narrar lo que le ha sucedido, un lienzo que baja 3 veces y le dice: Pedro, mata y come. Y si usted analiza con cuidado, ve con cuidado en el versículo 8, esa voz que le está hablando y le está ordenando del lienzo, es la voz del Señor Jesucristo, porque ahí mismo el apóstol Pedro reconoce que la voz que le está hablando es el Señor Jesucristo. O sea, pónganse a pensar, el apóstol Pedro ha andado con el Señor Jesucristo 3 años de su vida. Ahora él fue sepultado, resucitó y estuvo con el Señor resucitado, comió con el Señor resucitado y estuvo presente cuando el Señor ascendió a los cielos. Ahora se le aparece en una visión y están acostumbrados a seguir la ley de Moisés, y en esta visión aparece y esta misma voz, este mismo Señor que estaba con él, le dice: Pedro, mata y come. Entonces el apóstol Pedro hace su defensa a lo que el mismo Señor le está instruyendo. Le dice: ninguna cosa común ha entrado a mi boca. Tú lo sabes, Señor. Nosotros seguimos la ley. Nosotros somos judíos. Tú lo sabes, Señor. Pero era el Señor que le estaba hablando. Entonces, aquí podemos ver que Pedro está explicando su razón claramente a la iglesia de Jerusalén. Y luego reconoce la voz. En el versículo 12 dice: y el Espíritu Santo del Señor me habló que fuese sin dudar con los enviados por Cornelio. O sea, aquí se ve una visión, se ve la voz del Señor, y cuando cesa la voz del Señor, el Espíritu Santo le habla directamente al corazón de Pedro y le dice: ve con los que te ha mandado Cornelio, sin dudar, anda. O sea, que había una orden clara del Señor Jesucristo de que Pedro debía ir. Lo que está diciendo Pedro en su narración a la iglesia de Jerusalén, está diciendo: yo no he ido porque yo he querido. Y voy a contarles por qué he ido. Porque estaba orando, y cuando estaba orando apareció un lienzo con todas las animales de la tierra. Y la voz del Señor me ha dicho: Pedro, mata y come. Y yo le he dicho: Señor, ninguna cosa común ha entrado a mi boca, yo no voy a matar y comer. Y el Señor me ha dicho que a lo que es, no llames común, a lo que yo he limpiado. Eso me ha dicho el Señor. Y luego ha dicho, y el Espíritu Santo me ha convencido cuando aparecen los enviados por Cornelio, de que vaya con ellos sin dudar. Entonces ya estaba haciendo, en la mente de aquel pueblo judío, de aquella iglesia judía, estaba habiendo un cambio en su mente. Estaban empezando a pensar: con que la salvación del Señor Jesucristo no solamente es para los judíos, parece que también es para los gentiles. Pero cuando llega una novedad de este tipo a la iglesia va a cuestionar. Y como que cuestionó. Y entonces empieza el proceso de entender lo que realmente es el plan de Dios. Y luego el apóstol Pedro narra y dice: he ido con ellos, y cuando he llegado a la casa de este hombre y he empezado a predicarles la palabra, a hablarles del evangelio del Señor Jesucristo, dice: el Espíritu Santo cayó sobre ellos igual que cayó sobre nosotros. Entonces está diciendo: si Dios no hace diferencia entre los que han nacido de la nación judía y los que somos de las otras naciones gentiles, si Él no hace diferencia, dice Pedro, este es su punto, ¿por qué yo había de hacer diferencia? Dice Pedro. ¿Me entiende? Ustedes pueden cuestionarme todo lo que quieran, dice Pedro, pueden cuestionarme todo lo que quieran.
Pero la razón por la que yo he ido y he predicado la palabra es porque el mismo Señor me ha mandado. ¿Quién soy yo para oponerme a lo que el Señor me ha mandado? Hermanos, Dios explica lo que hace, no siempre, pero en este caso sí, Dios está explicando lo que Él ha hecho. Está explicándole a su iglesia, le está diciendo, no solamente por ti he muerto también por los gentiles, por aquellos que no son del pueblo judío. Porque ustedes me han rechazado, ahora no he dejado de ser para ustedes, soy también para ustedes, pero soy también para los gentiles. Y al final de los tiempos, porque Israel es el escogido de Dios, es la nación que Dios ha escogido, al final de los tiempos, de todos modos, el trono de David será para siempre. Y nosotros creemos que en el milenio es que el Señor va a gobernar en el trono de David. E Israel va a tener el lugar que siempre va a tener, que siempre el Señor quiso que tenga. Pero sin embargo, ahora lo que estaba sucediendo es que Dios quería añadir a su pueblo, no solamente al pueblo judío, sino ahora quería añadir a su pueblo también a los gentiles. Y estaba explicando a la iglesia de que Él así quiso y le utilizó al apóstol Pedro para incluir a los gentiles a su iglesia. Aquí Dios actuó soberanamente y les dio de su espíritu a los gentiles que creyeron, pero no les reclama al Señor por qué había hecho esto. Solamente obedece al Señor y eso es lo que hace el apóstol Pedro. Y es lo que está diciendo a la iglesia. Yo he tenido que obedecer cuando el Señor me ha mandado. ¿Qué ustedes me pueden decir? Díganme, ¿qué voy a hacer? Y dice que los demás solamente se alegraron y se gozaron porque esto había ocurrido. Así que, hermanos, no podemos pedirle a Dios explicaciones de todo lo que Él hace. Él hace cosas que a veces Él no nos va a explicar, así como en el caso de Esteban. ¿Por qué abrió el Mar Rojo? Quería que su pueblo escape. ¿Por qué abrió el río Jordán? Quería que su pueblo pase. Pero hay muchas cosas que el Señor ha hecho y no nos ha dejado explicación al respecto, porque Él espera que nosotros creamos por fe las cosas que nuestra razón no puede entender. ¿Se acuerda lo que le dijo a Tomás? Le dijo Tomás, yo no voy a creer si no lo veo al resucitar. Si no meto mi mano, mi dedo en sus manos y no toco sus heridas, yo no voy a creer. Y cuando apareció el Señor en aquel lugar, aquel recinto cerrado, en el aposento alto, le llamó el Señor a Tomás. Le dije, ven Tomás, ven, vas a tocar. Y le hizo tocar porque lo amaba. No tenía por qué probarle nada el Señor. Pero le llamó y le dio la oportunidad de tocar su cuerpo y su costado. Y le dijo el Señor, porque has visto, has creído, porque has tocado, has creído. Pero bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Amén. Así que hay cosas, hermanos, que no vas a poder ver. Hay alguna cosa en tu vida que no vas a poder entender. Hay situaciones en la vida que no vas a poder encontrar explicación. Y por más que le pidas a Dios la explicación, Él no te las va a dar. Porque Él espera que tú vivas por fe. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas cosas que no vamos a entender en esta vida. Y si te sirve de consuelo, el día que partas a la presencia del Señor, al siguiente segundo, anda con tu lista y tú le preguntas. Anda con tu lista, dile, ¿por qué este pasaje de la Biblia dice así? ¿Por qué esto pasa así? Anota tu lista y cuando llegues al día siguiente, al mismo segundo que mueras, dile, Señor, contéstame estas preguntas. Pero yo te aseguro que tal vez no va a haber necesidad de que le preguntes nada, solo al llegar te vas a dar cuenta que tus respuestas van a estar ya respondidas, esas preguntas van a estar respondidas. ¿Cuándo dicen amén? Entonces dice el versículo 16, que Dios concede el don de su Espíritu Santo a todos los que creen en el Señor Jesucristo. Y esto dice el versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pedro le narra cómo el Espíritu Santo vino a los gentiles
que habían creído en el Señor Jesucristo. Este cumplimiento de la promesa del Señor hecha a Abraham en Génesis capítulo 12, ahora se cumple en los gentiles, que Él iba a ser bendición para los gentiles que somos nosotros. Después de esta explicación dada por Dios, mediante el apóstol Pedro, ellos quedaron satisfechos con lo que Dios hizo. Y este es el espíritu que nosotros tenemos, hermanos. Si tenemos el Espíritu Santo del Señor y hablamos todos por el mismo Espíritu Santo, vamos a entendernos. Porque es el mismo Espíritu del Señor que está en cada uno de nosotros. Ellos no habían visto a Pedro, no habían visto lo que él había hecho, le habían cuestionado que era legítimo, pero cuando la explicación viene por el apóstol Pedro también, y Dios explicándoles a ellos lo que había hecho, ellos quedan satisfechos con la explicación. No están buscando, tal vez Pedro no nos ha dicho toda la verdad, o tal vez ocurre esto más, y este otro, y el otro, y el otro. Sabemos por la historia y en los hechos de los apóstoles que muchos del pueblo judío no iban a quedar satisfechos con lo que había sucedido aquel día. Muchos iban a seguir pretendiendo, incluso el apóstol Pedro iba a volver un poquito atrás, iba a mostrar su inconsistencia al querer forzar a algunos creyentes a cumplir la ley de Moisés como parte, no para la salvación tal vez, pero como parte de las prácticas de los creyentes. Que los creyentes deberían de practicar la ley de Moisés. Incluso el apóstol Pedro va a tener esa dificultad, siendo que él fue el primero que recibió esta instrucción del Señor. Pero aquí podemos ver que Dios concede el Espíritu Santo a todos aquellos que en Él creen. Pero si tenemos el Espíritu del Señor, todos vamos a tener un mismo pensamiento, un mismo espíritu y una misma decisión. Y nos va a satisfacer la palabra de Dios a todos y cada uno de nosotros. Y otra cosa importante que se puede ver acá es que había muchas preguntas tal vez en el corazón de los judíos de aquel tiempo. Pero una cosa sí resalta entre todo esto. El Espíritu Santo es el factor que a nosotros nos hace vivir la vida cristiana diaria. Hermanos, esto funciona así, la vida cristiana funciona así. No se puede vivir la vida cristiana si no se tiene el Espíritu Santo del Señor. Hermanos, uno no es cristiano hasta que no tiene el Espíritu Santo del Señor. ¿Y cómo uno obtiene el Espíritu Santo del Señor? Es creyendo por fe, como estos hermanos creen, y cuando ellos creen, el Espíritu Santo nos bautiza a nosotros y nos da el poder para obedecer su palabra. Amén. Y nos da más que el poder suficiente para obedecer su palabra. Por eso si usted lee Mateo capítulo 5 al 7, en el Sermón de la Montaña, cuando el Señor Jesucristo habla acerca de la conducta moral que espera de los creyentes, son estándares bien altos que el Señor Jesucristo plantea. Si uno lee con ojos naturales, dice, esto nadie puede cumplir. Y le decían al Señor, esto dura es tu palabra, Señor. Esto nadie puede cumplir. ¿Quién puede hacer todas estas cosas? Le estás pidiendo a extraterrestres que cumplan estas cosas. Nosotros estamos en la tierra, en Estados Unidos. Pero hermanos, la palabra nos muestra que el creyente es capaz de poder obedecer a Dios, incluso más allá de los estándares que pone la ley, cuando tiene el Espíritu Santo del Señor en su vida. Porque el Espíritu Santo le ha potenciado para obedecer la palabra de Dios. Otra cosa es que uno no obedezca cuando el Espíritu Santo le convence en su corazón. Si el Espíritu Santo le convence en su corazón de que una cosa está mal y uno no obedece, eso ya no es problema de que el Espíritu Santo no nos ha potenciado a nosotros. Nos ha potenciado a nosotros, pero nosotros hemos decidido decir no y decirle sí al pecado. Por eso dice el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la salvación. ¿Y cómo le contristamos al Espíritu Santo? Con pecado. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, como dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso aquí Pedro está diciendo, ¿quién soy yo para impedir lo que Dios está haciendo en sus vidas si ellos han recibido el mismo Espíritu Santo que yo tengo? Está diciendo Pedro, si yo tengo capacidad de obedecer la ley y obedecer más allá de la ley, potenciado por el Espíritu Santo, puedo agradarle a Dios por el Espíritu Santo y satisfacer las demandas de mi Señor, que viva dignamente como un buen creyente. Y ahora el Señor le ha dado en su gracia darle su Santo Espíritu a esta persona que no tiene trasfondo judío y le ha dado el mismo poder para vivir como un buen creyente, siendo ejemplo más allá de los estándares de la ley. ¿Quién soy yo para impedirle? Así que los bauticé, mandé a bautizarlos y los incorporé a la iglesia. Es lo que está diciendo Pedro.
¿Dios explica lo que hace? A veces sí, pero a veces no. Y era el tiempo de comprender para la iglesia de que un grupo diferente se iba a incorporar a la iglesia. Y que este grupo que se iba a incorporar también iba a vivir la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo. Por eso una persona que no es creyente le cuesta obedecer la palabra de Dios. Hasta leer la Biblia le cuesta. Cuando uno no es creyente, lee la Biblia, se duerme sobre la Biblia. ¿Cuántos me cuentan? Me dicen, sí, es que yo me duermo, ese libro fue aburrido, ¿no? Y cuando yo leo, me duermo sobre la Biblia, hago el esfuerzo, y yo te entiendo. Necesitas al autor de las Escrituras viviendo en tu vida para que te haga leer y tener sed de su palabra. Y cuando lo tengas, tendrás una vida cristiana victoriosa, victoriosa sobre el pecado. Podrás decirle no al pecado, a la tentación. Así que este pasaje nos hace reflexionar sobre lo que significa los planes de Dios y lo que Dios hace. A veces explica, a veces no explica, pero cuando Él explica como ahora lo hace, está diciendo claramente, los gentiles también pueden vivir vidas santas delante de Dios, porque son potenciados por el Espíritu Santo del Señor para vivir estas vidas santas. ¿Cuántos dicen amén? Así que uno no puede decir, oh, pastor, esa tentación fue tan grande, bien difícil que yo no la pude superar. Si uno es creyente, tiene el Espíritu del Señor y tiene el poder de decir no, porque Dios le ha dado su Espíritu. Porque los gentiles no tenían ningún trasfondo de la ley, no tenían ninguna cosa que les hable de las condiciones morales de la ley. Pero cuando Dios les manda de su Espíritu, son tan obedientes como aquellos que nacieron judíos. Y no hay diferencia más entre judíos y griegos. Todos somos hijos de Dios, porque con el mismo Espíritu Santo del Señor podemos tener la capacidad de obedecerle. Amén. Así que el Señor quiere creyentes que anden en victoria. Y esa victoria viene por la obediencia que uno tiene al Espíritu Santo que mora en él. Así que si Dios te ha convencido con su Espíritu Santo el día de hoy y te ha dado convicción en tu corazón, es tiempo de que empieces a andar en el Espíritu, obedeciéndole al Señor en lo que es correcto hacer. Porque Él te habla lo que es correcto hacer en tu corazón, porque tienes el Espíritu Santo del Señor. Amén. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra otra vez y gracias, Señor, porque tu palabra nos habla de lo que tú, Señor, nos convences. Y te damos gracias, Señor, porque tú a veces explicas lo que haces como ahora has explicado, Señor, en la Escritura. Pero a veces no, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a aceptar por fe aquellas cosas que no entendemos. Así como Tomás tuvo que tocar, tuvo que ver. Nosotros queremos ser, Señor, de aquellos, Señor, que sin ver creemos que tu palabra es la verdad, que tú eres la verdad. Y que el Espíritu Santo que tú nos has dado a nosotros nos ha convencido de que tú eres la verdad y ahora tenemos el poder de obedecerte. Te damos gracias, Señor, por tu pueblo, por Israel, a través de los cuales, Señor, has venido para ser el Salvador del mundo. Sabemos, Señor, que ahora tú quieres morar en nuestros corazones y de los que ya te hemos aceptado y moras en nuestros corazones, Señor, danos esa fuerza suficiente de tu Espíritu para obedecer cuando éste nos convence de pecado. En el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir una vida que te agrade. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Señor le bendiga.